Rápidamente le doy la bienvenida a Quique Mireles, consultor político, y Ernesto Guerra, analista político. Quique, Ernesto, hemos compartido esta mesa de debate ya en varias ocasiones. Dijimos que esto se iba a poner pues caliente, pero está en plena ebullición, Ernesto Guerra. ¿Cómo ves esta posición de Marcelo Ebrard? ¿Qué significa que Marcelo Ebrard, 3 horas antes del anuncio de quién es el ganador a la aspiración presidencial de Morena, diga que se reponga todo el proceso? Bueno, buenas tardes, Alberto. Quique. Ya lo habíamos previsto, los tres. Platicamos de esto y lo habíamos previsto que esto iba a suceder. ¿Cómo lo ves, Ernesto? Digo, o sea, ¿somos brujos o qué? No, mira, Alberto, creo que lo habíamos dicho en un programa contigo anteriormente. Era fácil entender que la encuesta y las 4 encuestas espejos no le favorecían a Marcelo y que se habían generado. Estaban ya como los dados muy cargados hacia un lado. Entonces, esto había provocado evidentemente mucho descontento en el equipo de Marcelo y el propio Marcelo. Pero ya los señalamientos de hace un rato que acabas de dar cuenta, en donde dice, no voy a asistir, no voy a estar a las 5 de la tarde, donde se supone daban o darán los resultados, ya no sabremos si Mario Delgado y Alfonso Durazo van a salir y van a dar los resultados. Bueno, evidentemente esto genera un cisma al interior de Morena. Esto ya es casi la salida de Marcelo al decir que estas encuestas han generado un conflicto importante y la decisión de él es no avalar un proceso demasiado viciado. Y lo dijimos, parece que es la salida ya de Marcelo de Morena y la incorporación hacia el Movimiento Ciudadano. Esto lo único que da cuenta, Alberto, Quique, es justamente este proceso tan complejo, tan viciado. Eso es lo que genera una campaña ilegal, bastante doblada por fraude a la ley, lo que habíamos señalado. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Hay un cisma dentro del oficialismo, hay un problema donde uno de sus candidatos importantes podría salirse y romper ese acuerdo que tuvieron con Andrés Manuel López Obrador de decir, vamos en unidad, vamos a respetar. Bueno, ahí está. Este es el asunto que vemos, Alberto. Quique Mireles, prácticamente con esta nueva rebeldía del ex canciller hacia su partido, pues prácticamente ya no pudiera regresar, ¿o sí? ¿Lo aceptaría Sheinbaum? ¿Lo aceptaría Dan Augusto? Porque los está manchando y manchando más allá del tizne. Mira, yo creo que esto evidentemente es una estrategia, como se comentó, es la estrategia política de Marcelo. Está lanzando su última oportunidad. Tienen 2 horas para negociar lo que sea que quieran negociar y que se pueda negociar. Tienen 2 horas para poder ponerse de acuerdo. Yo la verdad ya dudo que esto se pueda dar, pero él está lanzando la última, pues ahora sí que está utilizando su última opción que tenía, ¿no? Era el reventar, era el manchar el procedimiento para que en caso de ir abajo, pues él pudiera tener un pretexto para poder salir. Él, recordemos que sería, me llamó la atención ahorita que decías que estaría rompiendo la palabra que le dio a Andrés Manuel, pero también nos podríamos poner a analizar si no es que más bien el que rompió la palabra o el que rompería la palabra sería Andrés Manuel, porque sabemos que esta sería la 3ª ocasión en que Marcelo Ebrard tendría que dar un paso a un lado por las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. En las primeras, para beneficio del propio Andrés Manuel López Obrador y que pues se veían de cierto modo un poco más lógicas. En esta ocasión, pues sí podría estar la razón un poquito con Marcelo Ebrard, no en el sentido de los resultados de la encuesta, los cuales desconocemos, sino en el sentido de la molestia de tener que otra vez, pues como dicen por ahí, tragársela solo, ¿no? Híjole, Ernesto Guerra, porque hay que hacer futurismo, pero inmediato. ¿Qué va a pasar a las 5 de la tarde? Eso es
La gran pregunta, porque ya Marcelo dice no voy, porque incluso hasta me mandan policías. Bromeando, entre broma y serio, ya no sabemos con esta administración. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos, Quique Mireles, Ernesto Guerra, tan solo en 2 minutos. Gracias, Quique Mireles, Ernesto Guerra, por continuar con nosotros. Ernesto, llama la atención que junto a Marcelo Ebrard estaba Marta Delgado, que es una de sus colaboradores cercanas, y Carlos Candelaria López. Carlos Candelaria era un operador político muy importante en Iztapalapa. Es muy cercano a Marcelo Ebrard, se lo llevó a trabajar ahí a la Cancillería. Y mi argumento va en este sentido, Ernesto. ¿Le afectará a Morena estos cuadros que parece que no son pocos? Marcelo tiene una estructura importante dentro de Morena. Sí, ese es el tema. Mira, hablabas de futurismo inmediato y me parece que sí lo hay. O sea, la reacción va a ser en cadena. Si la decisión de Marcelo está tomada de romper ya con el oficialismo, no aceptar el resultado, quizá lo impugne, pero también puede correr el riesgo el oficialismo de tener un hoyo mayor en el sentido de las y los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, porque no se vio a la senadora Maru Mitchell, pero también es de las representantes de Marcelo. Entonces, seguramente puede haber una desbandada, si ese fuese el tema. Eso va a estar importante hacerlo, porque recordemos que dentro de este proceso tan adelantado, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, se han decantado a favor de la candidatura o de la aspiración de Marcelo Ebrard. Y esto puede generarles un cisma rápido ahí. Y eso también implica recomponer al interior de Morena de sus 2 cámaras. Y eso va a ser importante. Claro. Ahora, la otra es evidentemente que a las 5 de la tarde se dé el resultado como estaba señalado. Porque el presidente fijó la agenda desde ayer en la mañanera y dijo, yo doy el miércoles el bastón de mando a quien resulte, porque no va a estar en el país, se va a Chile en esta gira que tiene este fin de semana, desde el viernes. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que a las 5 seguramente veremos el resultado, la plática entre ellos, saldrán a medios y van a decir quién fue quien ganó la encuesta sin Exacto. La presencia de uno de ellos. Es que es la gran pregunta, Quique Mireles. ¿Crees que a las 5 de la tarde se vaya a dar el anuncio? Yo creo que va a haber retraso, pero no tengo duda, como dice Ernesto, que el anuncio se dará hoy. Evidentemente, yo creo que estas horas serán claves. Bueno, esta hora y media será clave para saber qué va a suceder. Pero si ya es irreconciliable, seguramente habrá un retraso en el sentido de cómo dar la noticia, pero la noticia saldrá hoy sí o sí. Veo importante, Malu Mitchell sí sale ya en el aviso junto a Marcelo, y lo que había pasado es que Malu Mitchell en un inicio no estaba porque estaba intentando ingresar al World Trade Center, pero le negaron. Es por eso que le negaron la entrada, y de hecho está documentado por varios reporteros cómo le niegan la entrada, y es por eso que da el anuncio Marcelo Ebrard sobre esta cuestión de los policías y todo esto. Ella fue una de las que también fue presuntamente agredida por parte de los elementos de seguridad. Y bueno, es importante lo que comenta Ernesto, porque la desbandada en el legislativo también va a generar un problema en las votaciones que recientemente dio a conocer Luisa María Alcalde, que eran la pretensión del Ejecutivo. Tal vez por ahí también pueda venir una especie de venganza, en el sentido de que tal vez los votos no vengan en el sentido que querían, para hacer una presión ahora también desde lo político, lo mediático, y ahora también desde lo legislativo, porque ya arrancó el periodo de sesiones en el Senado. Ernesto Guerra, ¿crees tú que esta posición tan beligerante, tan de batalla, tan de rebeldía de Marcelo Ebrard tenga, digamos, inconforme a Claudia Sheinbaum, que parece que es la aspirante que puede salir triunfadora? Digo, quizás sí, ¿no? Ha habido molestia y se le nota. A la candidata no se ha sentido ahí cómoda en esta parte, porque debió ser un proceso, me parece que más cuidado. Pero bueno, no ha sido tampoco privativo. Recordemos que también en el Frente Amplio se dieron.
Y aquí, bueno, el resultado puede ser mayor. Ese es el tema a tratar, porque no solo ha iniciado el último año legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sino justamente se anunciaron 4 reformas de gran calado por parte del gobierno federal, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Y eso significa que evidentemente si hay un cisma y hay un hoyo al interior del oficialismo, bueno, puede haber reacomodo. Imagínense en un escenario hipotético, no recuerdo si fueron más de 100 legisladoras y legisladores que firmaron el famoso desplegado a favor de Marcelo, que pudieran salirse del grupo parlamentario de Morena y entonces irse a MC, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso implicaría evidentemente un reacomodo de los grupos parlamentarios, y podría pasar lo mismo en el Senado, de las y los senadores que se manifestaron a favor de esta opción de Marcelo. Y como están las cosas, que no hay mayoría absoluta para las reformas constitucionales que pretende hacer el presidente de la República, bueno, pues si se genera un hoyo ahí, legislativo, esto va a estar interesante porque se podría configurar ya la escena de un movimiento ciudadano, evidentemente, muy consolidado, si fuese el caso, o si se fuera a la oposición, que no lo creo, pues, pero ¿qué tal si sí a Movimiento Ciudadano? Pues ahí estaría ya la salida de Marcelo, la candidatura, y lo que habíamos hecho un poco la premisa de decir que me parece que el Movimiento Ciudadano podrá haber una precampaña de 3 aspirantes, incluido Marcelo. Válgame, Quique Mireles, dice Ernesto Guerra que Claudia Sheinbaum está medio molesta, quizá no tanto. El presidente de la República, el que fue el que estructuró, el que armó, el que proyectó este proceso para elegir a su sucesor, ¿estará molesto con Marcelo Ebrard? Yo creo que sí, definitivamente, porque está manchando un proceso que pretendía legitimar la aspiración de Claudia. Y hay 2 cuestiones que me gustaría señalar. La primera es que Morena está viviendo en carne propia lo que hace una semana deseaba que sucediera en el frente. Cuando venía este enfrentamiento final entre Beatriz y Xóchitl, todo la 4T, incluso se vio bastante obvio que en redes estaban buscando confrontarlas y que se generara una ruptura mayor a lo que sucedió. Más allá de las formas y de lo que se ha comentado, el frente resistió, creo que de una manera buena. Sí, veremos ya posteriormente qué son los daños colaterales de sus decisiones, pero está ahora la 4T viviendo lo que ellos auguraban se viviera en la casa de enfrente. Entonces, esto es importante señalarlo porque está creciendo el tema y yo no veo la posibilidad de que haya una foto hoy en la noche de Marcelo y Claudia diciendo que van en unidad. Lo dudo muchísimo. Y la otra es sobre las declaraciones de Marcelo. Esta observación es importante. Cierra su mensaje hablando de que cada vez se parecen más al PRI, al viejo PRI, y me llama mucho la atención porque esta narrativa encaja perfecto con la narrativa de Movimiento Ciudadano, que tanto ha mencionado Ernesto. El Movimiento Ciudadano, toda su narrativa ha ido en contra de la alianza por el sentido de incluir al PRI, y Marcelo hoy compara a Morena con el PRI, con el viejo PRI. No han hablado del PRD, no han hablado del PAN, entonces por ahí podría venir esta especie de enrocamiento, como bien lo comentaba Ernesto, y es para analizar, y sí, podrían ser 3 las personas, ¿no? La senadora Indira, Samuel, que está más apuntado que nada, y Marcelo Ebrard, y yo sigo sin descartar a un Dante Delgado. ¿Cómo ves, Ernesto Guerra? Entonces, prácticamente Marcelo confirma, no voy a ir al anuncio de las 5 de la tarde. Está rompiendo, dice que se reponga, aunque vaya yo ganando, que se reponga, pero él sabe que no va ganando. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, que son los que más o menos perfilaban, porque Ricardo Monreal y Fernández Noroña y ellos, estaban ahí nada más como para ampliar el abanico, pero Claudia Sheinbaum se va a presentar ahorita a las 5, Adán Augusto y Marcelo no.
vaya manchón a este proceso. Entonces aquí es la pregunta, ¿qué tanto va a afectar a Claudia Sheinbaum este proceso que está rompiéndose al final? Pero vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos, Ernesto, para escuchar tu comentario. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, dijo que el proceso interno de Morena es una simulación. El priista indicó que es ridículo ver a Mario Delgado contando boletas cuando se trata de un estudio científico y técnico de las casas encuestadoras. Adelantó Alito que el proceso de Morena será un desastre tratando de justificar lo injustificable y que el resultado terminará en pelea entre los equipos de los aspirantes morenistas. Eso dice Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Ernesto Guerra, esta situación, esta batalla interna, esta disputa de tribus que se veía mucho en el PRD y que pues, muchos de ellos eran militantes de ese partido, ¿qué tanto afecta a Claudia Sheinbaum en lo que va a ser perfilarse a una campaña para enfrentar a Xóchitl Gálvez? A mí me parece que no mucho, Alberto, es buena pregunta. Yo creo que van a tener una operación cicatriz con la decisión que tome Marcelo. Saliéndose Marcelo, como todo indica, puede suceder. Creo que ellos al final tendrán esta operación rápida de aceptación, de levantarle la mano, de estar ahí, de generarle. No veo a un Ricardo Monreal, ¿no? Saliendo tampoco a estar conforme con los resultados. Quizá diga que no fue lo mejor, pero va a estar ahí. Adán Augusto, por supuesto que también estará, asumirán los resultados y cerrarán filas muy rápido al interior de la propia candidata. No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque, bueno, ha sido como este proceso. Se decía en un origen que estos otros aspirantes que querían eran un poco para contrarrestar la fuerza de Marcelo y Claudia. Me parece que a lo mejor esa será una teoría que ahí quedará y que tendremos que revisar cuando se den perfectamente los números de la encuesta para ver cuáles y cómo quedaron. Se habla de un Fernández Noroña por encima del propio Ricardo Monreal. No lo sé, hay que esperar cómo van a ser los resultados y saber. Pero no le veo, yo creo que sí cerrarán rápido con él. A Claudia la van a proteger, el propio presidente en la medida de lo que pueda, ¿no? Y dirá que Marcelo tomó la decisión, como siempre, se va a respetar y y adelante. Aquí lo interesante es, Quique Mireles, es ¿cuál es el proyecto que está perfilando Marcelo Ebrard? ¿Rompe con Morena? Porque no le dieron la candidatura. Entonces él trae un afán muy fuerte por lograr la candidatura. Si se va a MC, se tendría que enfrentar al Frente Amplio por México. O sea, ¿a qué le está apostando Marcelo Ebrard? Bueno, recordemos que se decía que el premio que podría venir de consolación podría ser la coordinación de los senadores de Morena, ¿no? Y la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Sin embargo, pues con estas declaraciones, pues yo no creo que Marcelo Ebrard esté dispuesto a asumir esto como un premio y buscaría, yo pienso, que sí hacer equipo con Dante Delgado para buscar la presidencia a través de Movimiento Ciudadano. Ojo, esto no solamente es un golpe para Claudia, porque también esto inmediatamente, que Marcelo aparezca en la boleta, también sería un golpe para Xóchitl y para el Frente Amplio, porque Marcelo quitaría votos a cualquiera de los dos frentes, quitaría votos de Morena y quitaría votos también del Frente Amplio. Sin embargo, pues aquí sería la duda, ¿no? La tendencia sería que en estos momentos Claudia, después de 2 años de intensa promoción, pues parece ser que Claudia ha llegado al tope de su crecimiento, y creo que Marcelo y Xóchitl pueden seguir todavía creciendo, tienen un espectro para crecer. El tema sería quién podría crecer más estando también en batalla juntos, y también cuánto podría caer Claudia. Es decir, si este crecimiento tanto de Marcelo y de Xóchitl, de alguno de los dos, le alcanzaría
con la caída de Claudia para poder aún así hacerle competencia y ganarle la presidencia a Morena con todo y todo. El candidato Marcelo Ebrard conoce perfectamente a Andrés Manuel López Obrador. Desde hace muchos años han trabajado juntos. Ernesto, supongo que Marcelo sabe que es muy rencoroso el presidente de la República. ¿Habrá ahí algún acercamiento o, al contrario, van a entrar en una disputa totalmente polarizada? No, me parece que si toma la decisión Marcelo de no asistir y de no aceptar los resultados, básicamente le está diciendo al presidente adiós. Esa es me parecería que el análisis que se va a dar si es que toma esta decisión Marcelo. Pero la otra, Alberto, Quique, nada más déjenme poner, como para ponerle más sabor a este asunto todavía, que mañana 7 no solo inicia el proceso electoral a nivel federal, ahora sí, el bueno, el que dice la ley. Pero mañana también se vence el tema para manifestar la intención de los candidatos independientes. ¿Para qué cargo creen? Pues ni más ni menos que para la presidencia de la República. Ahí puede ser otra salida del buen Marcelo que tiene, y como este acuerdo se aprobó el 26 de agosto, si no mal recuerdo, por parte del Consejo General del INE, bueno, pues ahí hay otra salida que de pronto Marcelo puede tener, optar por la candidatura independiente. ¿Se puede? ¿Todavía se puede? Sí, mañana vence el término, pues ahí estaría otra salida. Nada más ahí, porque de las fechas importantes justamente mañana vence para manifestar la intención de ser candidato independiente a la presidencia de la República. Y la otra, el tema de restar votos, esto que decía Quique, que me parece muy interesante y que también lo habíamos comentado. ¿A quién le puede restar votos? Me parece que le puede restar más votos al frente que al propio Juntos Haremos Historia. Y si esto puede ser así, pues el único ganador, también lo decíamos, puede ser Andrés Manuel López Obrador y ser un gran estratega político y dividir perfectamente el voto. Y ahí sí a lo mejor ya queda el tema de que MC sigue siendo el comparsa y el que hace el trabajo sucio a Morena. No lo sé. Es otra de las vertientes que le puede dar Marcelo, tomar la determinación de no ir a las 5 de la tarde. Y finalmente la otra que me parece ya la menos probable, que impugne ante el Tribunal Electoral Marcelo llegue y manifieste que hay unas cosas que se violentaron sus derechos políticos al interior de Morena. Bueno, pues ya eso nos ha enseñado el tribunal con el caso de Mancera y el otro aspirante del Frente Amplio, donde el tribunal dijo que lo resuelvan al interior de sus partidos y ahí quedó, ¿no? Entonces, creo que esos son los caminos que puede tener el buen Marcelo a definir. ¿Cómo ves, Quique Mireles, que esto haya sido una estrategia de la propia presidencia de la República? Mira, no lo descarto. Sabemos que puede ser muy posible, a la House of Cards totalmente. Sin embargo, creo que esta vez, la verdad me cuesta trabajo creer que Marcelo Ebrard se estuviera sacrificando, porque pues sabemos todos que siempre él ha tenido este proyecto desde hace mucho tiempo y ha seguido los pasos detrás de Andrés Manuel, cediéndole a veces precisamente el foco a Andrés Manuel. Entonces, prácticamente, si esto es así, sería el sacrificio de su carrera política, más allá de que después pudiera aparecer. Hoy, ahorita, siendo 6 de septiembre, 4 de la tarde prácticamente, se vislumbra un escenario de una boleta de 4 candidatos, ¿no? Podría ir Claudia por Juntos Haremos Historia, Xóchitl por el Frente Amplio, Marcelo Ebrard tal vez por Movimiento Ciudadano y Eduardo Verástegui Independiente. Entonces, no descartemos que podría haber 4, y si Marcelo decide ir por la vía independiente, incluso un 5º aspirante por parte de la boleta. Y esto, como bien lo comentó Ernesto, a quien más afectaría sin duda alguna sería el Frente Amplio, porque si hay una boleta con Verástegui, con Marcelo, con Xóchitl, con Samuel y además Claudia, los más afectados son Xóchitl, Ebrard, Verástegui y Samuel,
que estarán peleando un mismo sector de voto, mientras que Claudia sí estaría garantizando el voto duro de Morena, el voto más fanático, el voto de castigo, el voto izquierdista. Entonces, ahí, entre más esté fragmentada la boleta, más beneficia a quien tiene el voto duro. Y en esta ocasión, pues con 22 gubernaturas, con la presidencia de la República, quien tiene las de ganar, entre más posibilidades hay en la boleta, es Morena, sí o sí. Ernesto Guerra, se nos acaba el tiempo. Tu último comentario. Ya falta muy poco para las 5 de la tarde. Qué situación tan complicada, pero el proceso es largo para junio del 2024, entonces todavía van a pasar muchas cosas. Yo sí creo que hoy hay un cisma al interior de Morena. Sí creo que se recomponerán las cosas. Me parece que vamos a vivir lo más intenso de este proceso. Sí veo una boleta electoral al menos a tercios, es decir, 3 candidatos y al menos un candidato independiente. Al menos, ojo, podrían ser 2 más, pero lo dejamos ahí y me parece que se verán intensas por parte de Morena y ver cómo se recompone y si le pueden decir a Marcelo, te quedas y vamos componiendo cosas. Al final del día se reparten más de 20,000 cargos, 9 gobernaturas y eso también tiene su valía. Quique Mireles, rápidamente, pues bueno, el mundo ideal, el escenario perfecto para la oposición era de que fuera un tete-a-tete, ¿no? Un candidato de oposición contra el candidato del oficialismo. Y ya como nos explicaste, atomizar el voto, pues beneficia al oficialismo que tiene el Estado a su lado en estos momentos. Sí, así es. O sea, atomizar el voto tiene el beneficio hacia quien vaya a dirigir los esfuerzos de la 4T, que todo se perfila para que sea Claudia. ¿Qué tiene Morena para negociar con Marcelo Ebrard en caso de que él no sea el abanderado? Tiene la coordinación de senadores de Morena, tiene la coordinación de diputados de Morena, tiene la Secretaría de Gobernación, o no sé, a lo mejor Marcelo querrá la embajada en Francia, le gusta París, tal vez con eso se pueda conformar y tener su salida digna por allá. Híjole, qué interesante se pone. 5 de la tarde, la mayor expectación para la gente que le gusta la política, pues bueno, estar al pendiente. A ver si se da a las 5 o a las 6, a ver hasta qué hora. Quique Mireles, Ernesto Guerra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Mega Noticias. Esto sigue pendiente. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos. Nos vemos próximamente.